Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de piloto privado de avión de ProFlight. En este caso, el capítulo 3, construcción de la aeronave, Aircraft Construction. Las aeronaves, en este caso vamos a ocuparnos particularmente del aeroplano, un avión. Tienen en cuenta consideración y muchas veces en muchísimos aspectos son sometidas a las características del propósito para las cuales se piensa diseñarlas y construirlas. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que define y caracteriza la construcción de una aeronave es aquella para la cual se espera una determinada performance, un determinado comportamiento, desempeño de ese avión, y en base a eso se va a determinar su tamaño, su alcance, su velocidad, las cargas gravitacionales que va a ser capaz de soportar, y condicionado por todo eso, qué tipo, y en base a las posibilidades tecnológicas al alcance en la actualidad para cada constructor, se va a determinar qué tipo de estructura, qué tipo de revestimiento la aeronave va a tener, qué materiales se van a utilizar, qué características va a tener la mayoría de los componentes fundamentales del aeroplano, como las características del ala, el tren de aterrizaje, ciertas características del fuselaje, de los controles primarios de vuelo, del empenaje, etcétera. Una de las primeras cuestiones a considerar es si la aeronave a construirse va a ser certificada bajo lo que en Estados Unidos se denomina la parte 23, que es para aeronaves de categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter, de los cuales nosotros, por las limitaciones y el alcance de este curso, vamos a dedicarnos a los aviones certificados o pretendidos ser certificados bajo categoría normal, y ocasionalmente aquellas aeronaves que, según se distribuya su carga y sea su peso máximo de despegue aceptado, va a poder operar también la misma aeronave como categoría de utilitaria, que ya lo vamos a ver. De las primeras cuestiones que se van a tener en consideración para la construcción de una aeronave, lo mismo que después vamos a ver, que son los verdaderos fundamentos para todos los efectos aerodinámicos de el movimiento de un aeroplano a través de la masa de aire, va a ser fundamental la comprensión y la consideración constante de las cuatro fuerzas que actúan en un aeroplano en vuelo, y de las cuales, cuando ese aeroplano se encuentra en vuelo recto, nivelado, no acelerado y a una velocidad de crucero normal, la fuerza que ejerce el peso de la gravedad terrestre sobre el aeroplano va a ser contrarrestada por la fuerza de sustentación en un sentido opuesto, pero de dirección y magnitud idénticas, lo mismo que sucede como criterio general con el empuje producido por la planta de poder para contrarrestar igual resistencia al avance. De cada una de ellas vamos a ocuparnos cuando avancemos en conceptos aerodinámicos en particular. Pero, en definitiva, de las primeras cuestiones que se tiene en cuenta en la construcción de la aeronave es que va a estar destinada a volar en 3 dimensiones y en un entorno en donde van a convivir siempre estas 4 fuerzas que operan pivoteando en una cuestión que también es absolutamente central, fundamental en la construcción y en la estabilidad y control de una aeronave,
que es el centro de gravedad, que es aquel punto de la aeronave donde ejerce el punto de aplicación de la fuerza del peso por la atracción gravitacional de la esfera terrestre y a través del cual conceptualmente pasan los ejes de estas cuatro fuerzas que actúan en una aeronave que se mueve a través de la masa de aire. Para esto también es trascendental ir comprendiendo que los movimientos que la aeronave tiene a través de sus tres ejes para moverse en un ambiente tridimensional son identificados como el eje longitudinal, también abreviado como eje X en la jerga aeronáutica, y es aquel eje que une imaginariamente la proa con la cola del avión, por eso lo de longitudinal, y en torno al cual se produce el movimiento de roll o rolido en rotación alrededor de ese eje. Por otra parte, alrededor del eje Y o eje lateral, que es aquel que imaginariamente une las puntas de las alas, se produce otro movimiento que es el de pitch o cabeceo, en donde pivotea la aeronave en su centro de gravedad, rotando a través del eje lateral con su proa hacia arriba o hacia abajo. Y por último, el tercer eje de rotación, o también denominados genéricamente ejes de simetría de la aeronave o del avión, está el eje Z o eje vertical, que es aquel que imaginariamente pasa en forma perpendicular a la Tierra y a través del centro de gravedad de la aeronave, el eje también denominado Z, y alrededor del cual la aeronave rota en sentido horario o antehorario, o hacia la derecha, la nariz, o hacia la izquierda, produciendo el movimiento de guiñada, en inglés el movimiento de yaw. Por lo tanto, cada eje de simetría, el lateral, el longitudinal y el vertical, permite movimientos de rotación del aeroplano alrededor de ese eje, que tienen distinta denominación, distinto nombre, y a cada uno de esos movimientos le corresponde una superficie o un comando, una superficie de control sobre la cual el piloto tenga dominio para producir voluntariamente esos movimientos. Resumiendo todo esto, los denominados ejes de simetría o ejes de rotación de un aeroplano, reiteremos, son aquellos que alrededor o en rotación alrededor del eje longitudinal se produce el movimiento de roll o rolido comandado por el alerón, lo cual afecta la estabilidad lateral de la aeronave. Así sucesivamente, el eje lateral afecta la estabilidad longitudinal de la aeronave, produce el movimiento o gobierna el movimiento de pitch, de nariz arriba y nariz abajo, a través de la superficie de comando del elevador. Y el eje Z o vertical afecta la estabilidad direccional de la aeronave, se comanda con el radar y es denominado guiñada. Los ejes de rotación de un aeroplano se relacionan, por lo tanto, como hemos visto, íntimamente con el movimiento sobre ellos, la superficie de control primaria que comanda esos movimientos y el respectivo tipo de estabilidad que va a ser afectada con los movimientos sobre ese eje. La estabilidad direccional con el Z, la estabilidad lateral con el X y la estabilidad
longitudinal con el eje Y o lateral, lo cual queda muy bien resumido en esta figura, donde nuevamente tenemos que a cada eje, el X, el Y y Z, le corresponde una denominación. ¿Cuál es el eje de rotación? El longitudinal, el lateral y el vertical respectivamente. A cada uno de ellos les corresponde un movimiento del aeroplano, el de reolido, el de pitch o cabeceo y el de yaw o guiñada respectivamente. Una superficie de control primaria sobre la cual el piloto va a tener gobierno, control, que es para el X el alerón, para el Y el elevador o stabilator y para el Z el rudder, y tipo de estabilidad que es afectada a través de este movimiento rotando alrededor de los respectivos ejes es respectivamente en el eje longitudinal afecta la estabilidad lateral del avión, el eje lateral afecta la estabilidad longitudinal y el eje vertical la estabilidad direccional. Estos son conceptos fundamentales para empezar a comprender algunos objetivos centrales sobre la construcción de la aeronave y sus componentes más importantes, para lo cual es importante ya identificar que ellas son la planta de poder, que en el tipo de aeronaves propulsadas por hélice se denomina planta de poder a la planta motriz o el motor y la hélice, el conjunto motor-hélice como power plant, el tren de aterrizaje, las alas, que son el único medio fundamental que fundamentalmente produce la sustentación de la aeronave, el empenaje, que es la parte de la cola, toda la estructura y diseño de la cola, y el fuselaje, que obviamente es aquella parte que permite albergar al tripulante o tripulantes, pasajeros, combustible, en ocasiones parte del combustible albergarlas en el fuselaje, cargo, carga útil, etc. Valijas, equipaje. En cuanto al fuselaje, existe un tipo de estructura tubular que fue la primaria que se usó, no necesariamente porque fuera construida de metal, las primeras estructuras de este tipo eran de madera, pero una estructura tal conformada por largueros, por soportes y piezas en diagonales y ángulos rectos para fortalecer estructuralmente con el menor peso posible la estructura que soporta el fuselaje de la aeronave. Posteriormente a este concepto se le agregaron mamparos y otras líneas de estructura menores, pero que agregan muchísima resistencia y ayudan a dar forma al fuselaje, denominados stringers, pero siempre sobre una estructura reticular, digamos así, diseñada y construida de una manera tal que, independientemente del material con que fuera construida, el diseño hace que con relativamente poco peso y relativamente, por lo tanto, bajo costo, se pueda dar una gran solidez, una gran resistencia a los esfuerzos y deformaciones que un fuselaje en las operaciones de despegue, aterrizaje y en vuelo puede estar sujeto a sufrir. Esta configuración o este tipo de estructura del fuselaje, muchas veces al principio la mayoría de los aeroplanos construidos ni siquiera tenían en esa parte recubrimiento. Posteriormente fueron recubiertos por tela,
para que se produzca menos interferencia del aire en las líneas de corriente que pasan por la estructura del avión, mientras que al principio en este tipo de aeroplanos solamente eran recubiertas, perdón, las alas, por razones obvias, las superficies de comando, de control y las alas. Ya después se avanzó en la medida que se incorporaron otros tipos de materiales como los metales, fundamentalmente el aluminio, estructuras de dos tipos, monocoque y semimonocoque. La monocoque consiste básicamente en mamparos, parantes y cuadernas que le dan resistencia y forma al fuselaje, revestidos por el recubrimiento, en este caso aluminio, tensado, de una manera tal que la mayor parte de la resistencia estructural aportada a la estructura del fuselaje se la da justamente el recubrimiento, la skin o piel en inglés. Y ya en aeronaves de mayor tamaño y con el avance de otros aspectos tecnológicos se fue migrando hacia, en base al concepto de la estructura monocoque, mantener los mamparos, mantener las cuadernas que le dan forma y también resistencia al fuselaje, incorporando stringers, los largueros menores, digamos así, y de vuelta recubriendo con la piel del material que fuera el recubrimiento de una manera tal que a los stringers y a las cuadernas van remachados y dándole una gran resistencia a los esfuerzos y a la deformación, la misma piel de la aeronave. Por último, podemos sintetizar que sin el recubrimiento de tela, por ejemplo, aquellos viejos antiguos aeronaves construidos con estructura más bien tubular se podrían ver de esta manera, mientras que el monocoque es la estructura más usada en aeroplanos relativamente modernos y relativamente pequeños, mientras que las grandes aeronaves son construidas con estructuras semi-monocoque y últimamente se ha migrado a los materiales sintéticos o compuestos, entre ellos fibra de vidrio, fibra de carbono, resinas epoxi, resinas de otro tipo, fibra de carbono. Y al principio estos materiales que tienen la característica de ser muy livianos y resistentes, que es una de las cuestiones que se persiguen en la construcción de un aeroplano, al principio se construían partes y por lo tanto determinados aeroplanos llegaban a tener distintos porcentajes de materiales compuestos en el 100% de su estructura. Actualmente se ha ido avanzando lo suficiente como para que haya aeroplanos con un enorme porcentaje de materiales compuestos o algunos completamente construidos con materiales compuestos. El material compuesto, como el Kevlar y los otros que mencionamos, tienen a su vez no todos la misma característica con respecto a la conductividad eléctrica, con respecto a la tolerancia al pasaje de ondas electromagnéticas como las radiales. Por lo tanto, para distintas cuestiones muy específicas se usan distintos materiales compuestos porque cada uno de ellos tiene, como hemos mencionado,
distintas características. Una de las ventajas en común genéricamente de los compuestos es, como indicamos en el caso de las partes, el muy bajo peso con respecto a los materiales metálicos, y otra de las razones es que aumenta sus beneficios, es la falta absoluta de la posibilidad de tener corrosión, lo cual en los metales, en aviación, es tremendamente importante, y hasta afectar ocasionalmente la aeronavegabilidad de la aeronave cuando en alguna parte de la estructura o de sistemas de la aeronave con base metálica se encuentra corrosión. Por lo tanto, ya esos dos elementos lo hacen muy deseable, mientras hay otros aspectos como la conductividad eléctrica que hacen que algunos materiales como la fibra de vidrio sea altamente atractiva para las descargas eléctricas o rayos. Y eh, otro de los, no necesariamente cuestiones negativas, pero que hay que tener muy en cuenta, es que cualquier consecuencia de un golpe en una estructura metálica, ya sea voluntario, involuntario, un pájaro, o en el hangar un tractorcito tocó el avión, cualquier cosita que lo toque como un vehículo, como un auto convencional, en la estructura metálica se nota inmediatamente en una inspección prevuelo, etc. Los materiales compuestos reflejan las consecuencias de un golpe sin mostrar evidencia. Es más probable que se raje o que se degrade su resistencia adentro, interiormente, que ni siquiera desde adentro se ve, o que sí se pueda percibir desde adentro de la estructura una rajadura, pero no desde afuera. Una de las grandes ventajas de los compuestos, especialmente usados y no casualmente usados en el vuelo a vela, en planeadores, es la pureza de las superficies del ala, del fuselaje, de todas las superficies expuestas a la corriente de aire, son de un acabado tal, ante la falta de remaches, etcétera, que hace que las líneas de corriente, como ya vamos a ver, por consecuencia de la fricción y de la viscosidad que tiene el aire, hagan que la resistencia al avance sea mucho menor, lo cual también aerodinámicamente es altamente deseable. Como dijimos, una de las partes más importantes de la construcción de un aeroplano es el ala, entre ellas porque es la responsable de producir la sustentación. Hay aeronaves cuyo resto estructural, especialmente el fuselaje, como lo era un avión que en su momento fue muy emblemático, el Super Constellation, tenía un diseño de fuselaje tal que su fuselaje producía el 5% de la sustentación total del avión. Pero conceptualmente, la parte del avión responsable de producir mayoritariamente la sustentación en un avión es el ala, por las razones que aerodinámicamente vamos a ver más adelante. A su vez, el ala también tiene su propia nomenclatura de componentes internos y externos, y también tiene algunas propiedades, como por ejemplo contener, en la mayoría de los casos, la mayor parte de la cantidad total de combustible que el aeroplano va a ser capaz de llevar a bordo. Ese combustible puede ser alojado en grandes celdas de material sintético colocadas dentro del ala, pero dentro de un tanque de goma, ya por decirlo simplemente, en cuyo caso ese es denominado un ala seca.
El denominado ala mojada o ala húmeda es aquel ala de la mayoría de las aeronaves, de los aeroplanos modernos, dentro de las cuales el combustible va alojado directamente en la estructura del ala, ya sea metálica o de compuestos o mixta, sin la necesidad de un tanque que aloje el combustible. El combustible se aloja directamente en las alas con sistemas, como vamos a ver más adelante, de barreras que no permiten que con la inclinación del ala el combustible vaya de un lado para el otro, etc. En definitiva, las partes componentes de un ala, no desde el punto de vista aerodinámico, sino desde el punto de vista de la construcción, pueden ser el tanque de combustible en un ala húmeda o seca, el recubrimiento, o sea, la piel que recubre el ala del material que sea, de tela, de materiales compuestos o de aluminio, las costillas, que son las responsables de definir en cada porción del ala, ir dándole forma, porque, por ejemplo, en este ala que se va angostando trapezoidalmente hacia la puntera, las costillas van a ser gradual y progresivamente más pequeñas y también de menor espesor respecto a la de la raíz del ala. La puntera de ala, en muchos casos, está terminada con dispositivos que reducen un determinado tipo de resistencia que vamos a ver más adelante, y que son los wheelets, y los largueros principales. Hay alas que tienen un solo larguero, hay alas que tienen dos largueros, y que también pueden ser de madera o de metal, pero el larguero principal es aquel que estructuralmente soporta la mayoría de las cargas de torsión y flexión que el ala, a la que el ala está expuesta en todas las operaciones del aeroplano. Para aquellos aeroplanos que están concebidos y diseñados y van a ser fabricados, construidos con dispositivos que aumentan la sustentación, como los flaps de ala o eventualmente los flaps de borde de ataque, que se llaman también genéricamente slats, o spoilerons, spoilers o spoilerons, que son dispositivos que salen de la superficie superior del ala para provocar resistencia y destruir la sustentación. Todos estos dispositivos dependen de, como dije al principio, qué tipo de performance y de misión, de propósito se espera de la construcción de un determinado aeroplano. Los que tienen flaps, el flap siempre ocupa la parte interna del ala, o sea, la inmediatamente adyacente al fuselaje, mientras que los alerones, que son la superficie de control del movimiento que le da movimiento lateral a través del eje longitudinal al aeroplano, los alerones siempre van a estar moviéndose, desplazándose y colocados en la parte exterior del ala, la segunda mitad, el segundo 50% del ala, entre su mitad y hacia el extremo o puntera del ala. Hay alas o aeroplanos que se denominan de ala alta porque sus alas están construidas arriba del fuselaje, y dentro de ellos hay algunos con soportes para soportar, valga la redundancia, más estructuralmente el ala, y otros que son sin ningún tipo de soporte, que ya lo vamos a ver. Por otro lado, puede haber aviones monoplanos, cuando un simple set de alas, biplanos, triplanos, respecto a la cantidad de conjuntos de alas que tengan. A su vez, así como hay aeroplanos construidos y denominados de ala alta,
hay aeroplanos de ala media y aeroplanos de ala baja. Y dentro de cualquier tipo de ubicación, digamos así, del ala, media, baja, alta, biplano, triplano, las alas tienen o pueden tener un diseño que varía desde un ala simple, absolutamente simple. Esto quiere decir que desde el borde de ataque al borde de fuga, que son los respectivos bordes frontal y posterior de un perfil en un corte transversal del ala, sea un aeroplano con simplemente alas y su superficie de control, y hay alas que tienen dispositivos hipersustentadores o que aumentan las posibilidades de sustentar del alas, especialmente a bajas velocidades, que pueden tener muchísimos tipos de flaps. Depende de vuelta el criterio con el que ha sido construido y el propósito y las características generales del ala. Ya vamos a ver posteriormente los distintos tipos de flaps y qué características y consecuencias aerodinámicas tienen los distintos tipos de flap respecto a otros y respecto a un perfil sin dispositivo hipersustentador. Respecto a si el ala tenga o no un montante, que se llaman estos soportes que soportan la estructura del ala o ayudan a hacerlo, en este caso son este tipo de alas, se llama semi-cantilever, mientras que las alas que no tienen soporte alguno, ya sea de ala alta o de ala baja, se denominan aviones cantilever. Una síntesis de todas aquellas partes que tiene un aeroplano la posibilidad de tener, y no todos lo tienen, depende qué tipo de aeroplano. Lo que sí tienen es todos es el alerón en el extremo exterior del ala, como ya dijimos, y el flap en el extremo interior del ala. Pero también hay dispositivos para romper la sustentación o ayudar a frenar en vuelo y en tierra, que se llaman spoilers, que son literalmente chapas que destruyen la sustentación del perfil, la degradan muchísimo y generan además una resistencia al avance muy importante como para operar como spoiler o speed brakes, que es lo que se operan en vuelo para disminuir la velocidad o ayudar a una rápida reducción de velocidad, mientras hay otros tipos de spoiler que se despliegan nada más que en tierra para ayudar al frenado una vez que la aeronave está en tierra. Por otro lado, las aeronaves de tipo escuela o entrenamiento, lo más complejo que suelen tener es flap de borde de fuga, el flap y la superficie de control que le corresponde, como en este caso del ala, el alerón. O sea que son bastante más simples cuando también hay muchísimos aeronaves de esta categoría que tampoco tienen flap. Simplemente tienen alerón porque ese sí es inevitable para superficie de control en el rolido. Dentro de las cuestiones muy importantes en el ala y que, como dijimos en varias ocasiones, también se corresponde en el diseño y la construcción de la aeronave, el propósito y el tipo de performance para el cual la aeronave está concebida y se quiere construir, en cuyo sentido hay muchísima variedad de estructuras de planta alar, que sería el ala viéndola desde arriba, un enfoque en planta, no en perfil,
en donde tenemos el ala denominada elíptica, que tiene la característica de, perdón, el ala elíptica tiene la característica de que la pérdida de sustentación en el ala, cuando ocurre de manera muy uniforme en toda la superficie alar y se desplaza, progresa la pérdida desde el borde de fuga hacia el borde de ataque. En el caso del ala rectangular, que es el ala típica que tienen las aeronaves de escuela y entrenamiento básico, tienen la particularidad de que la condición de pérdida de sustentación comienza en la raíz y en el borde de fuga, progresando gradualmente hacia el borde de ataque y muy gradualmente hacia las puntas de ala. Esto permite una condición muy deseable en un avión de escuela y entrenamiento, y es que ante la inminencia, la cercanía de la pérdida de sustentación, los alerones, que siempre ocupan conceptualmente el 50% de la estructura posterior y externa del ala, sea la última parte del ala que entra en pérdida. Por lo tanto, aún en la pérdida y sobre todo en la recuperación de la pérdida, yo voy a tener siempre control de alerones. El ala trapezoidal tiene unas características de pérdida muy similar a la elíptica. Progresa la pérdida de manera muy uniforme desde el borde de fuga hacia el borde de ataque, con una distribución muy pareja en todo el ala. Y el ala en flecha, típica en los aviones de regímenes transónico y supersónico, tiene la característica inversa respecto a la progresión, el origen y la progresión de la pérdida de sustentación del ala, ¿no? Tiene la característica opuesta, inversa al ala recta. En el ala en flecha, lo primero que entra en pérdida es la parte de la puntera de ala y posterior del borde de fuga, y progresa hacia la raíz, inversamente a lo que ocurre en el ala recta. Respecto al empenaje, que es la parte de la estructura de la cola de un aeroplano, las principales partes del empenaje son el estabilizador horizontal, que en la mayoría de los aviones pequeños y de entrenamiento y escuela es fija, igual que la parte del estabilizador vertical. No obstante, hay aeroplanos aún pequeños y grandes que tienen el estabilizador horizontal movible, pero ya lo vamos a ver más adelante. Asumamos que conceptualmente en un empenaje convencional tenemos como partes fijas el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical, que ya vamos a ver cuando veamos estabilidad aerodinámicamente, cuál es la función de estas partes. Y después las partes móviles que consisten en el elevador. El elevador es la superficie mayor de estas, no el chiquito, sino este grande y este grande. El elevador es, como recordemos, el comando primario de control para controlar el eje lateral de los movimientos de pitch, cabeceo. El movimiento de cabeceo para el piloto tener control de nariz abajo, nariz arriba del avión, o que el avión vaya hacia su cabeza o hacia sus pies, la proa la va a gobernar controlando desde el cockpit con el comando la superficie del elevador. Y el rudder, también llamado timón de dirección, mientras el elevador es llamado también timón de profundidad, el rudder o timón de dirección es la superficie de control que mediante el movimiento de los pedales el piloto controla el movimiento de yaw o de guiñada rotando sobre el eje vertical de la aeronave y afectando la estabilidad direccional.
Respecto al empenaje, hay distintos conceptos y por lo tanto estructuras de empenaje con las consecuentes ventajas, desventajas desde el punto de vista estructural y aerodinámico. En ese caso tenemos aeroplanos como el Falcon 20 con una típica estructura de la cola montada en el estabilizador vertical, que como en algunas situaciones a este estabilizador vertical también se le llama fin, como aleta, se le suele llamar montado en el fin, montado o fin mounted tail unit. Tenemos aviones como el Gulfstream 650, toda la serie de Gulfstream, de Global Express y de muchos otros aeroplanos tienen la cola en T-tail, montada en la parte superior, no en el medio, sino en la parte superior del fin o del elevador, o del, perdón, estabilizador vertical. La cola más típica es la montada en el fuselaje, como el dibujo que vimos previamente, como el que está explicado aquí y como en el Boeing 707, en la mayoría de los Boeing y los aviones comerciales tienen este tipo de cola montado el estabilizador horizontal en el fuselaje, en la parte trasera del fuselaje, y algunos aeroplanos como el que mencioné, el Super Constellation, que su fuselaje producía sustentación, que tiene 3 estabilizadores verticales, mientras hay otros que en su único estabilizador vertical con montado en el mismo, tienen estabilizadores verticales menores que ayudan al control direccional, a la estabilidad direccional de la aeronave. Con el mismo criterio que el Super Constellation, este aeroplano de la foto tiene doble deriva o doble fin o doble estabilizador vertical. Respecto al tren de aterrizaje, existen aeroplanos con las ruedas principales adelante del centro de gravedad del aeroplano, por lo tanto, una rueda secundaria y bastante más pequeña en la cola, denominado esta configuración tail wheel o ruedita en la cola, o el tren de aterrizaje convencional. Convencional respecto a que en el principio del diseño y fabricación de aeroplanos, la gran mayoría de los mismos tenía esta configuración. El tren principal estaba por delante del centro de gravedad y entonces necesariamente el otro punto de apoyo tiene que estar detrás del centro de gravedad en una configuración como esta. Por el contrario, cuando el centro de gravedad del aeroplano cae por delante del tren principal, se configura el aeroplano con un tren, lo que se llama tren de nariz o tren triciclo, que la rueda secundaria la tiene en la proa, y en ambos casos, ya sea con la rueda de proa o la rueda de cola, se tiene control direccional de la aeronave para los movimientos en tierra. Hay aeroplanos cuyo tren de aterrizaje, como en estos casos anteriores, es fijo, y otros que tienen un dispositivo tal que permite que posteriormente al despegue la aeronave guarde su tren de aterrizaje, quedando prácticamente alineado, desaparece en la estructura de las alas, con lo cual se logra una disminución de la resistencia al avance por fricción y por forma muy importante. De acuerdo a las necesidades, también el tipo de aterrizaje de tren convencional o triciclo, cualquiera de los dos, puede usarse con esquíes o con flotadores para convertirlo en hidroavión. Y no solamente un tren habitual tiene 3 ruedas, los aviones de mayor porte empiezan a tener
trenes de aterrizaje mucho más complejos, incluyendo algo como este, con una cantidad inmensa de cubierta, tanto en la proa de la nariz como en el tren principal, debido al enorme peso que el tren de aterrizaje soporta en las operaciones en tierra y despegue y aterrizaje. Respecto a la planta de poder, podemos decir genéricamente que la planta de poder incluye el motor y la hélice, y como consecuencia también muy propio de los motores anteriores de los primeros aeroplanos, no tenía carenado, no tenía cowling, no tenía ningún tipo de carenado el motor, o sea, ningún tipo de revestimiento que lo que hace este revestimiento es favorecer aerodinámicamente por la resistencia, sobre todo la interferencia de la corriente de aire con superficies no lisas, alineando con la corriente de aire y armonizando con la estructura del resto del fuselaje, pero a su vez el cowling de un motor está especialmente diseñado para alinear favorablemente las líneas de corriente del aire fresco que ingresa con propósitos de refrigerar el motor. Y, por supuesto, los montantes, la estructura de montantes del motor es un ítem muy importante a tener en cuenta en las inspecciones prevuelo, hasta donde se llegue el alcance de la vista del piloto, depende de cada tipo de aeronave y motor, pero es la estructura que soporta el motor al resto de la aeronave. A su vez, es común en aeroplanos que tienen ya algún tipo de complejidad, que además del motor producir la potencia para mover la hélice y el empuje para que la aeronave se desplace, genera el movimiento de rotación del motor, genera mediante poleas, engranajes, cualquier sistema de transmisión, electricidad a través de un generador o alternador, que a su vez se transmite sus resultados o su desempeño en términos de medida de amperaje y voltaje en el cockpit para control del piloto. A su vez, es muy común también que ciertos instrumentos operados a vacío funcionen en base a una bomba de vacío también impulsada por el movimiento del motor a través de un eje, como el del generador o alternador, y que la indicación de valores de vacío que está produciendo también se transmite como control a la cabina. Por lo tanto, aquella primera y tan rústica, primaria, primitiva, visión del aeroplano con sus 3 o 4 elementos constructivos fundamentales, ya hemos avanzado lo suficiente como para tener un panorama de la planta de poder con el motor y la hélice, la nacelle o cowling recubriendo el motor y de vuelta favoreciendo que las corrientes de aire lo refrigeren, el fuselaje donde se va a alojar la carga paga, los pasajeros, la tripulación, eventualmente un tanque de combustible suplementario, las alas que habitualmente contienen la mayoría del combustible, los alerones en la parte externa y posterior del ala, los flaps en la parte interna y también posterior del ala, el conjunto de empenaje formado por las 2 partes grises, igual que el ala, como fijas, el estabilizador horizontal y el vertical fijos, y las partes móviles representando superficies primarias de control, como los alerones, en este caso el elevador y el rudder, como lo mencionamos en su momento, lo cual hace ya un panorama más completo y complejo de
una estructura relativamente convencional, genérica, pretendida en la construcción de un avión. El otro ítem a considerar en la construcción de un avión es el instrumental, que básicamente lo podemos considerar en tres categorías o tres clasificaciones: instrumentos de control, instrumentos de performance e instrumentos de navegación. En cuanto a los instrumentos de control, son el horizonte, y si el aeroplano tiene solamente hélice de paso fijo, una hélice de madera o de metal, pero que no tiene el paso variable, y va a tener solamente indicación de RPM, de revoluciones por minuto, expresadas normalmente por 100, 2250 RPM. Y si tiene paso variable, la hélice de este aeroplano va a tener una indicación de presión absoluta de manifold en términos de pulgadas. 2992 va a tener en un día estándar a nivel del mar, en una condición de, obviamente, si decimos estándar, es de presión y temperatura normales. En una configuración digital o de Electronic Flight Display, el horizonte va a tener otro tipo de presentación, pero va a tener la misma función, y los instrumentos de control también van a ser el horizonte, la presión absoluta de manifold en términos de pulgada de mercurio, y en términos de RPM, las revoluciones de la hélice. Convengamos que en aeroplanos básicos que no tengan ni instrumentos de vacío ni de ningún otro tipo como para producir el funcionamiento de un horizonte artificial, el horizonte natural en condiciones visuales, a la vista del horizonte, es lo que nos va a proporcionar siempre la indicación primaria de control, no como un instrumento, sino como de control de actitud del aeroplano respecto al horizonte. Si estoy con la nariz abajo del horizonte, con la nariz arriba, si estoy rolando o si estoy guiñando, me lo va a reflejar mi referencia con el horizonte o algún punto de referencia en la superficie que me permita tener referencia de la posición, de la actitud del avión respecto al espacio. En cuanto a los instrumentos de performance, que nos van a indicar qué está pasando con el avión en términos de desempeño, de cómo está marchando todo, por decirlo de alguna manera, así como los instrumentos de control son para controlar el aeroplano en toda circunstancia, y cualquier avión del mundo se controla por actitud y potencia. Entonces los instrumentos de control son el horizonte y la potencia. Presión absoluta de manifold, y el día que volemos un jet es el indicador primario de potencia para que el fabricante indique para ese motor. Pero siempre el control de la aeronave básico se realiza para mantener las cuatro fuerzas de las que hablamos y los tres ejes alineaditos con los patitos todos en línea. Se hace con una técnica de tener controlada la actitud y la potencia del aeroplano. Ahora, como consecuencia de una determinada actitud y potencia, el avión va a tener un desempeño en términos de velocidad expresado por el velocímetro, en términos de altitud, que nos va a decir a qué altitud estamos, el altímetro. El variómetro, si el aeroplano lo tiene, o Vertical Speed Indicator, o indicador de velocidad vertical, nos va a indicar a qué régimen estamos ascendiendo o descendiendo. El indicador de giro siladeo nos va a indicar, junto con el horizonte, la inclinación o no que está teniendo el avión, y si estoy haciendo un viraje coordinado o descoordinado, y el giro compás me va a indicar el rumbo respecto al norte magnético.
Y de vuelta, en una configuración de Electronic Flight Display, el velocímetro, que como todos estos instrumentos análogos, va a tener una representación en una cinta en donde digitalmente vamos a ver la velocidad. Lo mismo pasa con el altímetro, que en esta cinta nos va a decir qué altitud estamos teniendo, con el Vertical Speed Indicator o variómetro, que nos va a indicar también en una cinta el valor de al régimen de ascenso o de descenso, y el girocompás, que nos va a indicar digitalmente, además de simbólicamente, digitalmente el rumbo. Aquí estoy teniendo rumbo oeste, acá me va a decir que voy a los 270 grados, que es el rumbo oeste clavado, etc. Y la indicación de ladeo y giro me la da la inclinación del horizonte aquí arriba, y la parte inferior de este triángulo, que está desplazada, que no es continua, está discontinuada. La parte trapezoidal de la base representa digitalmente a la bolita, que es el nivel que nos va a permitir determinar si estamos haciendo, como ya lo vamos a ver en la práctica cuando vuelen, un viraje coordinado o descoordinado. Con el mismo criterio instrumental de navegación puede mostrarse de una manera análoga. No vamos a profundizar ahora en navegación radioeléctrica, que es lo último que vamos a ver cuando veamos, que tampoco todavía lo vimos, navegación. Por lo tanto, no se trata de la interpretación del instrumento, sino que sepan que en la construcción del aeroplano, que es lo que estamos viendo en el capítulo 3, se considera al instrumental, y depende del propósito para el que el avión está siendo diseñado y construido, se le va a instalar o no distintos tipos de instrumental. Si se instala instrumental de navegación, va a poder ser ese instrumental analógico, como los aeroplanos más viejos, o digitales, con estas presentaciones de Electronic Flight Display, que tanto para navegación horizontal como para navegación vertical, para seguir el haz de planeo de una aproximación de precisión, con el mismo criterio, el fabricante va a determinar si instala una configuración de instrumental analógico o digital, y va a tener distintas presentaciones. La ventaja de todo lo que es digital o Electronic Flight Display es que se tiende a la concentración en un único indicador de muchísima información, lo cual ya vamos a ver que tiene sus ventajas y sus inconvenientes si uno no está debidamente entrenado en eso, para empezar a identificar y buscar dónde está la información, porque la gran cantidad de información concentrada en un pequeño espacio y en un instrumento simple como una sola pantalla tiene de vuelta enormes ventajas, pero para el piloto que está adecuadamente entrenado en eso. Por favor, ustedes saben que la modalidad es que después de cada clase presencial se les sube el video de la misma, que es en este caso lo que estamos haciendo, a partir de lo cual les sirva a ustedes de repaso. Estudien durante la semana con el material que le hemos recomendado, este mismo tema, los mismos temas abordados en este capítulo. Anoten las dudas, comentarios, inquietudes, sobre todo dudas o cosas que no hayan sido debidamente explicadas para cada uno de ustedes, para que en el comienzo de la próxima jornada uno lo primero que haga antes de abordar un nuevo tema, les revisemos y compartamos y debatamos sobre los temas de interés. Para lo cual, independientemente de eso que es la estructura
estándar, ustedes saben que cuentan con todos mis datos de teléfono y email, lo mismo que de Jenny en los del SIAC y SEAC de ProFlight, para durante la semana hacerme las 24 horas del día todas las consultas que les parezca oportuno, necesario y conveniente hacer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro presencial para repasar todo esto y progresar con el programa.